Este desayuno es perfecto si no tienes mucho tiempo para cocinar en las mañanas, pero quieres algo que te llene y te dé energía por varias horas. Vamos a empezar picando nuestras verduras. Tenemos diferentes tipos de hierbitas que voy a utilizar para esta fritata. Además de eso, vamos a utilizar un tipo de pimiento que lo puedes conseguir en el supermercado, que es un pimiento rostizado. Yo les mostré cómo hacerlo en casa, pero si no lo quieres hacer, lo puedes comprar listo o simplemente puedes utilizar un pimiento regular. Además de eso, vamos a cortar unos trocitos de queso, puede ser el queso que ustedes prefieran. Una vez que tenemos todo listo, el resto es muy sencillo. Vamos a empezar con los huevos. Estoy utilizando 3 huevos enteros, por ahí se me escapó una cascarita, pero la vamos a remover. Y también vamos a completar esto con claras de huevo. Tenemos 3 huevos y aproximadamente utilicé unas 6 claras. Acá vamos a agregar los condimentos, tenemos sal, tenemos pimienta. Vamos a agregar nuestras hojitas que acabamos de picar. Tenemos una combinación de albahaca, de perejil. Realmente todo eso le va a dar bastante sabor. Estamos agregando también nuestras verduras. Vamos a combinar esto y vamos a transferirlo a un molde que está enmantecado. Yo le he puesto un poquito de aceite en spray y lo vamos a llevar al horno por aproximadamente unos 10 minutos. Dependiendo de su tipo de horno, dependiendo del grosor del molde, esto acá me tomó de alrededor de 10 minutos. Una vez que está listo, lo voy a retirar. Vamos a soltar un poquito de los bordes y vamos a cortar las porciones. Yo más o menos he medido de acuerdo al tamaño del pan que voy a utilizar. Realmente el sabor que le agrega el tipo de pimiento que acabo de usar es delicioso. Yo creo que vale la pena. Voy a acomodar cada porción de fritata encima de nuestro pancito. Si quieres agregarle algo extra también lo puedes hacer. Y vamos a cerrar el pan y de esta manera tenemos 4 desayunos que lo hemos tenido listo en aproximadamente unos 15-20 minutos, si es que cuentas el tiempo que teníamos que cortar las verduras. Lo que yo voy a hacer es envolver cada sándwich, cubrirlo y llevarlo a la refrigeradora. De esa manera lo puedo comer en los próximos 3-4 días. Para este desayuno vamos a preparar una ensalada de huevo que está demasiado deliciosa, está lleno de proteína y es saludable. Así que vamos a empezar sancochando o cocinando nuestros huevos y simplemente los voy a poner a hervir con agua. Pongo a hervir el agua, luego agrego los huevos y los dejo cocinar por unos 7 minutos aproximadamente. Mientras tanto vamos a cortar nuestras verduras. Tenemos cebolla, voy a agregar también unas cuantas hojitas de albahaca que voy a pelar finamente. Para esto nuestros huevos están listos, así que los voy a pasar por un bol que tiene agua y hielo y de esa manera no me voy a quemar y se me va a hacer mucho más fácil poder pelarlos. Luego lo que vamos a hacer es simplemente ponerlos en la tabla de picar y vamos a empezar a picarlo bien pero bien chiquitito. Y luego lo que vamos a hacer es agregarle otras capas de sabor a esta deliciosa ensalada. Vamos a combinar nuestro huevo con las verduras que acabamos de picar, nuestras hierbitas, un poquito de sal, un poquito de pimienta y vamos a agregar también una cucharadita de mostaza, que es opcional. Si no te gusta lo puedes omitir, y vamos a agregar nuestro yogur griego. Si no te gusta el yogur griego no lo tienes que utilizar, o puedes hacer una combinación de yogur griego con mayonesa light. A mí me encanta la combinación con yogur griego, así que lo voy a hacer así como se los estoy mostrando. Voy a terminar de mezclar y nuestra ensalada está lista. Incluso si la guardas por de repente un par de horas antes de usarla, yo creo que el sabor es aún más deliciosa. La puedes servir si gustas con pan, como lo voy a hacer el día de hoy. Yo estoy utilizando pan pita, pero si quieres utilizar de repente hojitas de lechuga, porque de repente estás en una dieta con bajos carbohidratos, lo puedes hacer también así, pero yo lo voy a disfrutar con ese delicioso pan pita. Y así tenemos este desayuno que, como se dieron cuenta, realmente no nos tomó mucho tiempo. Esa es otra opción de desayuno rápido si no tienes mucho tiempo para cocinar en las mañanas, pero quieres algo que te llene y te dé energía por varias horas. Tienes que probar este sándwich. Voy a empezar con 2 huevos porque solamente voy a hacer una porción. Le voy a agregar una pizquita de sal, una pizquita de pimienta y voy a batir esto ligeramente utilizando un tenedor. Luego yo ya tengo mi sartén que está caliente a temperatura media baja, diría yo. Es necesario que nuestra sartén esté caliente, pero que no esté demasiado caliente, así que fuego medio bajo sería lo ideal. Vamos a engrasar y luego vamos a agregar nuestro huevo que se tiene que esparcir por toda la superficie. Vamos a acomodar nuestro pan integral por encima de esta manera
y luego vamos a esperar a que el huevo se cocine, se seque. Ustedes se van a dar cuenta que la textura va a cambiar, así que este es el momento para voltearlo. Al voltearlo lo que vamos a hacer es tostar el pan del otro lado. Aquí ya podemos rellenar con lo que nosotros queramos. Estoy agregando unas rodajitas de tomate, le he puesto un poco de sal y pimienta, estoy acomodando mi quesito por encima y al otro lado voy a acomodar estas hojitas de espinaca. Inmediatamente lo que voy a hacer usando esta espátula es cerrar el sándwich y esperar a que se termine de dorar por ambos lados. Miren lo perfecto que quedó, realmente estoy sorprendida de que me haya salido tan bien, pero todo es cuestión de práctica. Además de eso, como se dieron cuenta, no nos tomó más de 5 minutos tenerlo listo. Esto sí es algo que yo prepararía el mismo momento en que lo voy a comer, no es algo que podría guardar en la refrigeradora y lo calentaría al día siguiente. No, esto se prepara muy rápido, así que no hay excusas para no hacerlo el mismo día que lo vas a servir. Para esta receta vamos a preparar un pan de desayuno que está hecho con arándanos y yogur. Este pan está hecho con todos los ingredientes que pondrías en tu bol de avena, pero en una forma obviamente distinta y deliciosa. Voy a empezar alistando todos los ingredientes que vamos a usar. Acuérdense que en la caja de descripción vas a poder encontrar también toda la receta. Una vez que tengo los ingredientes listos, voy a empezar calentando el horno 170 grados y vamos a alistar también nuestro molde, que tiene que estar enmantecado y enharinado. Luego el resto es bastante simple. Vamos a mezclar todos los ingredientes líquidos. Acá tenemos huevo, también tenemos vainilla, leche, yogur. Vamos a endulzar esto con miel de abeja o el endulzante que tú prefieras y vamos a combinar esto muy bien. Acuérdense que todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Una vez que tenemos esta consistencia, podemos agregar nuestra ralladura de limón, que es muy importante, le va a dar un sabor demasiado delicioso. Si no lo sabían, la combinación de limón y arándanos es exquisito. Luego en un bol vamos a combinar todos los ingredientes secos. Tengo dos tipos de harina de avena y harina regular. También estoy agregando un poquito de bicarbonato y polvo para hornear. Vamos a reservar un poco de esta harina simplemente porque lo voy a utilizar más adelante. Y lo que vamos a hacer es tomar la harina que habíamos reservado y la vamos a combinar con los arándanos. De esta manera no se van a hundir tanto al fondo. Se van a hundir algunos de ellos, pero no todos. Así que vamos a terminar de mezclar esto y podemos transferir ya todo a nuestro molde, que como les había mostrado ya lo tenemos listo. Lo vamos a volcar dentro del molde, lo vamos a esparcir para que se pueda extender bien y vamos a agregar unos cuantos arándanos por encima, simplemente por decoración, para que se vea más bonito. Y vamos a llevar esto a nuestro horno, que como les dije está precalentado 170 grados centígrados y esto puede tomar entre 30 a 35 minutos dependiendo del molde. Ahora, como me había sobrado un poquito de masa, lo que voy a hacer es probarlo dentro de una taza y la voy a llevar al microondas para ver si puedo lograr un delicioso mug cake. En realidad eso me tomó 2 minutos en preparar. Normalmente me toma 1, pero ese me tomó 2 y salió delicioso. Así que mientras nuestro pan de arándano se va preparando en el horno, voy a disfrutar de este delicioso mug cake que realmente estaba muy rico, chicos. Lo voy a decorar con yogur, un poquito más de miel, unas cuantas nueces y también le agregué un poquito de mantequilla de maní. Una vez que pasaron los 35 minutos, miren qué belleza. Lo vamos a partir y lo vamos a servir de la misma manera como serví el mug cake. Lo voy a decorar con más yogur para agregar más proteína. Además de eso, le voy a agregar un poquito más de miel y este es el resultado de esta receta. Si gustas, puedes cortar esto en porciones, envolverlo o ponerlo dentro de un Pyrex tapado y llevarlo a la refrigeradora hasta por una semana. Y si quieres, puedes recalentarlo en el microondas por un par de minutos antes de comerlo o llevarlo frío si de repente hace mucho calor. Para la receta final vamos a preparar unos pancakes porque siento que es mi deber compartir siempre algún tipo de pancake. Y este de aquí es muy sencillo, solo lleva 2 ingredientes y a pesar que este es el desayuno con menos ingredientes, probablemente es el que necesita un poquito más de práctica. Lo único que tenemos que hacer es realmente licuar estos 2 ingredientes, licuar las bananas y licuar los huevos. Una vez que lo tenemos ya listo, yo les recomiendo dejarlo reposar de repente unos 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque se va a espesar un poquito y de esa manera vamos a tener un poco más de control cuando lo cocinemos. Luego vamos a tener una sartén que está caliente, fuego medio bajo. Luego vamos a agregar porciones bien pequeñas a la sartén. Aproximadamente cada porción va a tener
2 o 3 cucharadas máximo. Vamos a dejarlo que cocine, no lo vamos a tocar, y una vez que notemos que el borde empieza como que a secarse, entonces ya podemos voltear el pancake para que se termine de cocinar al otro lado. Y eso lo vamos a repetir con el resto de la masa y vamos a obtener esos deliciosos pancakes que realmente yo solía preparar todo el tiempo cuando trabajaba en oficina. Me gustaba prepararlos incluso con anticipación. Normalmente el día anterior, la noche anterior era cuando los preparaba, y el día siguiente para el desayuno simplemente los empacaba y me los llevaba a la oficina. Así que realmente espero que prueben esa receta. Como les digo, a veces necesitas un poquito de práctica, pero el resultado realmente es demasiado delicioso. Y con esta receta vamos a terminar el video de hoy y las 5 recetas de desayunos que quería compartir con ustedes. No se olviden que abajo en la caja de descripción vas a poder encontrar toda la información que necesitas, incluyendo las recetas. Y si te gustó este tipo de videos, no olvides de regalarme un like. De esa manera ayudas o me apoyas a que el canal siga creciendo. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos muy pero muy prontito con muchísimas más recetas saludables.